Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Adriana Morelos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tú me has salido un poco, José, ¿no? Sí, te ha salido un poquito. Sí, me quedaba así parada, digo, sí. De repente. Me he lanzado. Yo mismo me he oído diciendo a Adriana y ya una cosa ha llevado a la otra. José, es que tú has marcado una época, ¿eh? Sí. Adriana Morelos. A ti te ha hecho salir de debajo. Estaba dejado de la mesa, Sí. como en los aquí. grandes momentos, Claro. grandes acontecimientos. ¿Sabes lo que pillaba con el Mundial del 82? Exactamente, eso lo hemos recordado poco. Una noche le dedicamos, hombre, no voy a decir yo que toda la hora, pero un buen tramito Sí. a contar el sucedido aquel del Mundial 82 cuando estaba prácticamente de becario, un jovencísimo, insultantemente joven, José Ramón de la Morena. Y dio la exclusiva porque ¿qué fue? Que te metiste en el hotel aquel de la Alameda de Osuna donde estaba el equipo italiano, ¿no? La selección italiana. Ahí está. estaba yo. Madre mía, debajo de los Debajo de la manteles mesa de que la había, mesa. que acabé con la espalda hecha unos zorros. Exactamente. Bueno, a ver, Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí a ver si avanzamos. Mira, Rubén de Zaragoza ya ha pedido turno para lo del juego de los detectives. ¡Qué valiente! Por una parte, a ver si avanzamos tanto que cuando abramos el juzgado de guardia, más o menos sobre las 4:30, con nuestro fiscal, con Félix Martín. Que ya nos está escuchando, ¿eh? Seguro, Hola, Félix. seguro. Te está saludando desde ahí donde esté. Hola, chicos. Perdón. Ya, esto ha sido el vacile de David Muñoz, ¿verdad? Ha bajado al estudio, seguro, ya está haciendo... No, ha sido Garitas. Ah, Garitas, vale. No, yo me quería David, que ahora mismo está ordenando las cosas con el resto de personajes Está allí peleándose, ya sabes en la que hasta ahora se redacción. está- Sí, seguro que está cogiendo de la pechera más de uno, ¿no? Porque a esa gente que tengo... Miguel Bosé es el que más se revoluciona, ¿puede ser? Sí, pero Miguel Sí. está por aquí ya. Ya ¿eh? estoy por aquí. Ah, que tú no Yo voy quieres... por libre. Tú vas por libre, claro, tú eres... Claro, él no cree Soy en libre todo. pensador. Verso Claro. suelto. David le dice unas cosas, pero Miguel va a No, otras. me lo paso por el forro. Pero Mira mira, un guión, ya. lo rompo y digo, mira, con esto me limpio. Vale, a mí me ha dicho, así que entre tú y yo, ahora, no sé si le va a servir a partir de ahora, porque es como está Miguel aquí presente, a mí me ha dicho Muñoz ya que lo que hace es lo del niño al trigo para que el niño vaya a la ira, ¿sabes? Y que le manda la consigna, Claro. la contraria de la que quiere que cumpla Miguel. O sea que a veces has caído en la trampa, pero vamos, como el más ingenuo Como de un los ingenuos. aborregado. Totalmente. Soy tonto, ¿te crees que soy tonto? Bueno, a ver, con Félix Martín digo, abriremos juzgado de guardia, a ver si con el tercer y último capítulo ya acabamos con la historia de Luigi Mangione, pero sí, a ver si avanzamos también en el caso este de los detectives. Rubén de Zaragoza está ahí. Oye, antes de recordar la historia, vamos a saludar ya a Rubén, que madrugando tanto se ha ganado ya un número para el sorteo de mañana. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches o Hola, buenos días. Rubén. ¿Qué hay? Buenas noches a todos. Buenas noches. Dime una cosa, ¿has sido madrugador? Porque se puede ser, reservando ya el turno el 900, 100, 800, por dos cosas. Primero, porque no confíes mucho tampoco en tu teoría ni nada, pero digas, me aseguro ya un número para mañana, o porque no quieres que nadie te chafe la guitarra porque tienes una idea clara sobre el caso, o las dos cosas. Sí, la tengo ¿La desde el tienes? primer día. Ah, sí. O igual Sí, estaba llamando al sí, faro sí. y se lo ha hecho tarde. Ya. Igual sí. Igual era para el suena de la vida. O sea, tú tienes una teoría. Vamos a recordar qué es la historia. La prueba de lo contrario es el título de la historia. Para quien no esté iniciado. Conclusiones de un juicio que está a punto de acabar. ¿Dónde? Parece que ha quedado demostrado, el parece lo quito, ha quedado demostrado que había mensajes de amenaza enviados por el acusado, que una cámara de vídeo había captado cómo acusado y víctima se adentraban, eran los únicos que se adentraban en el bosque, donde después se halló el cadáver, que junto al cuerpo se había encontrado un arma blanca, cuchillo que se sabía que era del acusado y que tenía sus huellas dactilares, que en las uñas del asesinado había piel del, en ese momento, presunto culpable, que nosotros además sabemos que es culpable de todas, a quien se está juzgando. Y sin embargo, cuando se va a cerrar la vista oral, ya preparados para que se reúna el jurado y que en pocos minutos prácticamente, porque no ha lugar a dudas, se declare culpable aquí al acusado,
en plan película americana, la defensa presenta una prueba, un alegato, un argumento que salva al menos momentáneamente al acusado. Hace falta que ponga el resumen de lo que, por si acaso, Rubén, por si quieres cotejar, a ver si algo de lo que salió ayer ahora mismo contradice tu teoría. ¿Quieres que ponga el resumen o no? ¿O vaya directamente al grano? Lo que quieras. Si quieres te hago una pregunta y según cómo vaya. Vale, hazme la pregunta. Bien, muy bien jugado. ¿Qué pregunta es esa, Rubén? ¿El crimen se produjo antes del 2015? Antes del 2015. Sí. Ya sé por dónde vas, creo. Pero voy a ponerte el resumen. Espera. El En resumen. el capítulo anterior, La única cosa que se me ocurre es que sea un menor de edad. No tiene que ver con la edad del acusado. ¿Es un documento sonoro? No. Amaya, y en esto coincide prácticamente con Fátima, dicen, podría ser que el asesino estuviera a la misma hora que se supone que estaba cometiendo este asesinato, realizando otra cosa delictiva. No es por eso. ¿El documento es un documento médico? Borradlo del documento. ¿El responsable de que el acusado mate a su víctima es otra persona? No. ¿Iba hipnotizado? No estaba hipnotizado. ¿Él sabía lo que estaba haciendo? Sí. Jesús de Ávila dice, resolución del juicio. El muerto en realidad había sufrido la picadura de una víbora con fatal desenlace. Y la persona juzgada no duda en acabar con su vida para que no sufriera. Pero no va por ahí, Jesús, no sufre. Creo que el muerto, cuenta José, se hacía pasar por otra persona, por lo cual el acusado no ha matado a quien se supone que es el muerto. No. ¿Es un médico operando? Pregunta Carlos, no. ¿Sonámbulo? No. ¿Y aforado? Un no es no. ¿Es un sicario? Pregunta por aquí. No es un sicario. ¿Y si ese vídeo está manipulado? No está manipulado. ¿Prueba documental que presenta la defensa es una sentencia judicial anterior? No lo liemos tanto. ¿Lo que es el acusado ha matado a alguien más? Sí, ayer lo preguntaban, pero esto no va a influir tampoco en él. ¿La fecha del vídeo prueba que el crimen está prescrito? No, Isaac. No se ha estropeado el vídeo. No se ha estropeado, pero sin vídeo también se podría resolver el caso este. Te mantienes en la pregunta después de haber escuchado eso, porque no hay nada, no intuyes que haya nada que pueda abortar tu plan. Rubén, tú te mantienes en lo del 2015. No. Solo tengo ese plan, así que... Vale. No me preguntas algo más general del tipo, ¿importa la fecha en la que se haya producido? Sino, si tiene que ser antes del 2015. Sí. Así, textual. ¿Tiene que haber ocurrido esto antes del 2015? Sí. El asesinato por lo menos. El asesinato, ¿cómo que el asesinato por lo menos? ¿Qué más? ¿El asesinato por lo menos? El juicio igual podría haber sido después, pero... Ya, claro, el juicio. Lo que se está juzgando es algo que se haya cometido y por lo tanto en el momento en el que está en vigor, no sabemos si la ley y tal... No tiene por qué haber sido antes o después del 2015. Y ahora nos va a explicar por qué. Exacto, explícanos por qué. Explica estoy volviendo loco a Google ahora mismo. A ver si coincide con algo que también me han enviado por aquí y que veo en las redes, que le leo a Belén. No Cuenta. fue en Islandia, pues, el asesinato. No es en Islandia. Belén dice... Vale, pues tenía eso. Claro, lo que pasa es que Belén dice, ¿el muerto es vasco? A esto no voy a responder porque... Bueno, responderé ahora. Dice... Hasta hace nada... nacen donde quieren, ¿no? No, claro, en también. Islandia o... Dice, es que hasta hace Por nada... ahí va mi teoría hasta también. hace nada, que es el 2015, no se había derogado una ley. ¿Sabéis que a veces quedan remanentes de leyes raras? Sobre todo eso ocurre mucho en los Estados Unidos, en los diferentes estados de Estados No se puede ir Unidos. con un pescado por la playa, Por ejemplo, caminando y todo no se puede llevar un plátano en la oreja derecha y ese tipo de cosas que tiene su sentido en un momento porque sentó jurisprudencia. Bueno, pues dice... Hasta hace nada, que es 2015, no se había derogado una ley islandesa que que no contaba como asesinato el asesinar a un vasco. Estaría muy bien, defensora enviada especial del oyente, que entráramos en detalle, no sé si hoy, cuando pueda ser, de cuál era el origen de que en Islandia, hasta 2015, se pudiera matar de manera impune, se pudiera asesinar a un vasco. Que seguro que tiene Era de la época de los balleneros. Ya, claro, pero el momento, el capítulo histórico, si hubo un juicio, qué es lo que suponía ese juicio, por qué en 2015 es cuando se deroga, que es una historia que a lo mejor tú la sabes, Rubén, pero que es una historia... Más o menos, una historia... O sea, que tú te cargabas ahí a alguien y decías, no, se llamaba Pachi. Ya. Oye, pues no tiene que... Cuando has dicho lo de 2015, me sonaba que iba a ser. Pero sin embargo, mira, déjame que, aprovechando esto, vaya al principio del tuit de Belén, que dice...
¿El muerto es vasco? Si solo hubierais preguntado eso y yo hubiera respondido lo que tengo que responder, que no tiene por qué, pero está muy bien tirado, no tiene por qué, entonces ya diría, lo de Islandia seguro y tal, y después habría venido la segada. La segada, me pongo en plan, como debería ponerse Tchouaméni, según Roncero. Ay, hombre, por favor, ese que no me pasa ninguno, ni por la derecha ni por la izquierda. Hubiera llegado el choque con la realidad y hubiera dicho, no tiene nada que ver con lo de Islandia. Pero, atención a esta parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta de Belén dice, ¿el muerto es vasco? Y yo vuelvo a recordar que mi respuesta sería, no tiene por qué, pero estaría muy bien tirado. Vale. Bueno, oye, que has jugado muy bien, y que tienes, Rubén, tienes un numerazo para mañana, para el sorteo. Bueno, pues muchísimas gracias. Me he tirado a la piscina, pero bueno. Pero está muy bien, está muy bien tirado. Nadie, no habíais barajado, buscando, hurgando por ahí, rastreando por internet. Y además coincidía porque dije, no es un tecnicismo como tal, como lo de inimputable, no sé qué. Y como esto, los detectives, buscando, rastreando, seguro que se encuentra. Y esto podría haber sido perfectamente la solución, pero no. Bueno, amigo, enhorabuena. Muchísimas gracias por haber jugado también. A vosotros. Felicidades. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale, pues yo tengo otra. Sí, entonces, a ver. Para abrirlo más todavía, ¿importa el lugar de procedencia del asesinado? No. ¿Importa el lugar de procedencia del asesinado? No. Pero bueno, oye, ya... ¿Y el lugar donde se comete el asesinato? Sí. Eso sí. El lugar donde se comete el asesinato, sí. Vaya. Juan de Valladolid, 900-100-800. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola, Roberto. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Aquí somos tantos que, oye, mira, seguro está Juan Emmanuel Sandoval, por ejemplo. Está Juan Pablo González, de los González de toda la vida. Juan Parda. Bravo por la música de Juan Parda, claro. Claro. Y Juan Bravo también. Y Bravo y Maldonado también. Bravo Murillo. Bueno, Juan, vamos a dejar de jugar a las palabras encadenadas y vamos con lo de los detectives entonces. Venga, a ver, ¿qué se te ocurre a ti? Vamos a ver, simplemente te llamo porque quería saludarte. Bueno, hombre. Voy a ser sincero. ¿Qué? No sé de qué va el tema. No sé de qué va el tema. Bueno, pero vaya jeta. Pues no puedo opinar. Hablas de vasco. Vale. Puede ser. No. Sí, oye, mira, Juan, yo te voy a. Si no sabes de qué va, tampoco. Ya está. Claro. Nos hemos saludado y sabemos. Porque además estábamos pensando. Hace un rato estábamos hablando justo en la redacción. Lo suyo. Sí, te iba a hacer un inciso, que me regalaste un libro y no lo he recibido. Es una reclamación. Pues los de seguro dicen que han estado allí, ¿eh? Ya, no. Espera un momento, porque teníamos un par de libros que están, creo que hasta firmados. Algunos se han enviado, después nos lo han devuelto. Con alguno de los envíos hemos tenido algún problema de la dirección, que o lo habíamos tomado mal o se había dado mal, y alguno con el nombre, que parece que ha habido algún baile, y alguno de los oyentes que quizá teníamos, a lo mejor es tu caso, teníamos el teléfono mal y por eso estamos intentando localizarte. No cuelgues, que ahora seguro que se soluciona el enredo. Juan, ¿de acuerdo? Has hecho bien en decirlo. Estoy muy contento con el Barça y con el Atlético de Madrid. Muy bien, Juan. Oye, déjame que no te dé mucha bola para esto, porque si no sentamos precedente y se me va de las manos. Y yo estaría contigo hablando hasta las 6, pero si no, es que al final pervertimos un poquito el sentido de este rato de los detectives, ¿de acuerdo? Roberto, conmigo pues está hablando todo el día. Sí, lo sé, por eso. Me sé desde las 8 de la mañana hasta ahora. Me lo sé, eso también, me lo sé. Juan, que ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Igualmente, Roberto. Hasta luego, igualmente. hasta ahora. Bueno, pues nada, que a lo mejor no le llegó el libro porque dijo, hola, Roberto, en vez de soy Roberto. No, por algún lío, sí. O le dijo la alineación del Barça de Ramallés, ¿cómo era esta? Exacto. Alguna de las alineaciones estas históricas que ya alguna vez nos ha demostrado Juan que
se sabe de memoria y eso es. Oye, yo creo que hoy, no sé si a las 4, cuando estábamos a las 4 y 5 cuando hemos abierto el programa y cuando bromeábamos de que Félix ya estaría escuchándonos, despierto desde luego, no sé si era así, pero el caso que tenemos ahora mismo entre manos, yo creo que requiere más que nunca de un fiscal. Y como ya sí que está despierto, vamos a incorporar a Félix Martín. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Buenas. Pues aquí, echándote de menos porque tenemos un caso, no sé si has oído algo. ¿No? La prueba de lo contrario se llama. No. A ver, ya sabes que siempre tiene una pátina de ficción esto, y que está un poco al albur de la creatividad de los guionistas. Pero, conclusiones de un juicio por asesinato donde la acusación ya ha demostrado que había mensajes de amenaza enviados por el acusado, que una cámara de vídeo había captado como acusado y víctima, ellos dos únicos, se adentraban solos en el bosque donde después se halla el cadáver, que junto al cuerpo se había encontrado un arma blanca que se sabía que era del acusado y que tenía además sus huellas, que en las uñas del asesinado había piel del presunto, bueno, en ese momento decíamos presunto culpable. Entre tú y yo y los oyentes sabemos que es culpable. Había piel porque había forcejeado con él. Bueno, parece que, según tu experiencia, blanco y en botella, ¿no, Félix? Totalmente, blanco y en botella. Ya. Se va a cerrar, se va a reunir el jurado, a deliberar. Se piensa, oye, que no se vaya a ninguna de las partes porque es que en 3 minutos va a salir aquí el jurado y va a decir, esto es lo que hay, es que no hay más tutía. Aquí, en plan peliculero, llega la defensa y tiene un argumento por el que salva al acusado. Acusado que sabemos nosotros que ha sido además, es el asesino, ¿eh? Y tiene todo eso en contra. Ayer, por ejemplo, para que... Bueno, ya sé que a ti se te habrán ocurrido ahora mismo tropecientas posibilidades de que esto pueda ser real. Dijeron, oye, es el rey de España, es inimputable. Pero esto no está mal, pero se sabría antes, ¿no? Porque descubrirse ahora que es el rey de España, o tendría que haber sido rey de España en el momento en el que se... mi padre. Claro. Imagínate además un rey que mata a otra persona. Ya, pero bueno, como ese... dijeron, bueno, 18 años. No se había tenido en cuenta que era aforado, me preguntó ayer Adriana Morelos. Claro, a todo esto te digo la retahíla, pero a todo esto no. Dijeron, no, es que en realidad ha matado al gemelo y como no ha matado a la persona real que se cree que ha matado, pues no vale el juicio. No, porque en realidad ya se había juzgado previamente el asesinato a esa persona y por lo tanto no se puede juzgar 2 veces. Todo esto no vale como respuesta. ¿Se te ocurre a ti alguna alternativa? Se me ocurren 2. 2, vale. Te voy a decir la última, vale, que ha propuesto un oyente que dice, lo sé desde el principio, que fuera vasco y hubiera ocurrido en Islandia, porque hasta 2015 no se derogó una ley por lo cual, por un episodio que viene del albor de la noche de los tiempos, en Islandia no se consideraba asesinato matar a un vasco. ¿Qué te parece? Muy fuerte. Pero no ha sido eso. Había preguntado, ¿esto es antes? ¿A ti qué 2 alternativas se te ocurren, Félix? Hay, como hipótesis, o bien que pruebe que ha sido un suicidio, o bien que pruebe que ha sido otra persona. O sea, que lleve a pensar que ha sido otra persona. Es esa persona y no ha sido un suicidio porque estamos hablando que además había tenido voluntad de matarlo. Es decir, asesinato. Madre mía. Yo tengo una pregunta. No te habrás visto ninguna. Es imposible que te hayas visto. Espero no verme. No. La última que han preguntado es si tiene que ver el lugar donde se comete. Hemos dicho que sí. No a la procedencia, porque decía, esto del vasco no sirve. Pero no. Y porque a lo del vasco he dicho, oye, no tendría por qué haber sido vasco el asesinado, pero está muy bien tirado. Y de la que tienes, Adriana, ¿cuál es? Es que no la hemos hecho, creo. ¿Todo esto sucede en la época actual? Hay cámara de vídeo. Ya, pero bueno, actual, sí, quiero decir, cámara de vídeo había cuando yo era pequeña, ya no es actual. Sucede hipotéticamente. Vale. Sucede porque hemos dicho que puede ser real, pero... ¿No es trascendental que sea en los 80 o en el 2020? No. Vale. Vale, yo tengo otra. Vale. ¿Hay un vacío legal en el lugar donde se produce el incidente? No. Es buena, ¿eh? Pero es que técnicamente no hay un vacío legal. José Ramón desde Oviedo. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú tienes solución para el enigma este? Creo que tengo la solución, vamos, la que a mí me parece. A ver. Mira, yo creo que cuando lo van a detener no le leen los derechos. Entonces es donde se agarra el abogado defensor para... Pero eso no tendría mucho peso en el argumento, que sí que tuviera importancia el lugar donde ha ocurrido. No es porque no le hubiera leído. Oye, ¿eso podría invalidar el juicio, Félix? ¿Que no se le hubiera leído los derechos? Podría invalidar una confesión. Una confesión. No el resto de las pruebas que hubiera. Vale. Vale. Estaba bien tirado entonces, José Ramón. Estaba muy bien pensado. De acuerdo. Pero no Pues encaja, nada. no encaja. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. ¿Alguna más en la sala? Félix, Edgar, Parda, Adriana. Yo sigo aquí enrocada en el... A ver... mira, Carlos, por ejemplo, en YouTube dice: ¿es un lugar o estamos en tiempo de guerra? No es eso. ¿Tú en qué estabas pensando? Yo sigo ahí con el lugar. ¿Es un país no reconocido? No. Estamos en el lugar. Va bien la Parda porque se ha centrado en lo del lugar. Sí, el lugar. El lugar tiene mucha importancia. No hay vacío legal como tal. Ramón de Vitoria. Hola, Ramón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Compañía? Muy bien, aquí ya ves, acompañadísimo, hoy más que nunca. Por cierto, déjame que recuerde, Félix, que tengo una pregunta de un encargo que nos hizo un oyente hace un par de noches. ¿Vale? Ahora va para ti. Bueno, Ramón, primero tú, ataca con el caso. Ataco, rapidito. La pregunta es, dices que momentáneamente le declaran inocente. Eso bueno, espera un momento, que momentáneamente se salva. Quiero decir, imagínate que sí que se pudiera anular el juicio por esta circunstancia que antes ha dicho un oyente de no, es que se demuestra que no se le han leído sus derechos. Y el que se anule el juicio no quiere decir que se vaya a salvar de por vida, ¿no, Félix? No. Claro, pero de momentáneamente se salva. ¿Por qué? Quiere decir que eso que después son culpables, se demuestra su culpabilidad. Sí, porque nosotros sabemos que es culpable, sí. Después vale. Se podría llegar a demostrar su culpabilidad, pero de momento, ¿por qué se salva? Yo entiendo, a ver, igual es lo que se me ha ocurrido así a bote pronto, rápido. Puede que sea de un policía o cuerpos de seguridad del Estado y entonces, antes de declararle culpable, tengan que hacer algo. No. Vale. Pues nada, esa era mi opción. Bueno, era muy buena también, nada. Ramón. Muchísimas gracias. Venga, Un abrazo. gracias a vosotros. Venga, hasta luego, hasta ahora. Tenía que ver algo del vídeo. Una vez que preguntamos algo del vídeo, dijimos que vídeo, yendo por el vídeo... Sí, porque por el vídeo, a lo que yo quería llegar era el vídeo lo que marca. Porque está así en la grabación, quiero decir que hay como un código de registro de la grabación que marca dónde está hecho y la fecha exacta. Y entonces, por eso que eso nos podría abrir una puertecita. Lo del lugar ya ha salido aquí como importante. Vale, y es que en ese vídeo se ve que alguien ha alterado la escena del crimen. No hay alteración. También veo que lo habían preguntado por aquí. María del Mar, Madrid, ¿qué tal? María del Mar. Muy buenas noches. Buenas. María del Mar es juez, como mínimo, ya verás. María del Mar, ¿tú tienes la solución a esto o no? Bueno, no sé si se habrá hecho la pregunta porque os oigo todas las noches, pero a veces pierdo alguna cosa. Claro. Me pasa a mí que estoy aquí. Me encanta el programa, eso sí. Bueno, muchas gracias, María del Mar. Bueno, pues vamos a ver, a mí se me ocurre que el defensor demuestra que ya estaba muerto cuando perpetró el asesinato, entonces no le pueden, aunque su intención sea matarle, y a lo mejor es digno de un juicio posterior, pero en ese momento no le pueden cargar ese asesinato porque el muerto, antes de sufrir el ataque, sufrió un infarto. No le pueden cargar el muerto. Claro, no le pueden cargar el muerto. Porque sufrió un infarto, por ejemplo, es decir, murió momentos antes del... El culpable... El momento... Mira, no debería hacerlo. Pero, bueno, primero, María del Mar, no es eso, estaba muy bien tirado, no es eso. Sabemos que es importante el lugar,
e iba a decir, pero como ya lo he dejado dicho más o menos y a buen entendedor, no debería hacerlo y no voy a hacerlo. No, iba a hacer una cosa que no me corresponde. Tienen que ser los oyentes, los detectives los que saquen esto. Pero en el argumento de María del Mar ha dicho, se demuestra que ha muerto en otro momento en realidad. Bueno, yo con esa idea sí me quedaría, con todo lo que sabemos y con esa idea, pero no es exactamente eso, María del Mar. Bueno, se ha intentado. Sí, y muy bien intentado también. Y como me encanta hablar con vosotros y sobre todo escucharos... Pues es un placer, pues, María del Mar. Pues encantada de haberos llamado. Sois la luz de mi noche, la verdad, porque me alumbráis muy temprano. Pues no es jueza, pero es la jueza poeta. Esto podría ser de Tagore, ¿eh? Sí, totalmente. Oye, qué bonito, María del Mar. Qué bonito lo que me decís. Qué bonito lo que reciben estos oídos de estos que estamos aquí, humildes trabajadores de la noche, de la radio. María del Mar, muchísimas gracias. Un beso. Gracias a vosotros siempre por estar ahí. Muchísimas gracias. Hasta un beso luego. muy fuerte para todos. Igualmente. Oye, ¿esto podría haber sido así? Que se hubiera demostrado que ya estaba muerto. Vale. No, lo de la luz es, y lo que es. No, Félix decía que se hubiera demostrado a última hora por lo que sea. No, es que ya estaba muerto. Que cuando le asestó las 7 puñaladas estas, en realidad ya lo había hecho contra un cadáver. Esto lo vemos en las facultades, sí, por eso. Y se llama delito imposible y efectivamente podría ser. Ah, mira. Y en muerto está muy vivo también. Sí. Vale. Sí, vale. Vale. Venga. Sí, callaos ya, que tengo una cosa. No, que tengo una pregunta. Se pone en plan abogada de las películas. ¿Ha muerto en otro lugar? ¿No en otro momento? No, ha muerto ahí, en el bosque ese donde se adentra. Ahí, en ese sitio, sí. La cámara que enfoca, que dice... Y una cámara en un bosque, un bosque parque, y la cámara puede estar... Mira, a los Oyogui lo estaban grabando todo el rato. También, pero claro. Que puede haber cámaras también allí. Grabando la tirolina. Y si no, puede ser de unos metros más allá de un edificio público, de la calle, del tráfico, de lo que sea, pero se ve ahí adentrándose. Nada, ¿no? Una pregunta. Sí. Que si no, yo tengo otra para ti, Félix. Es súper rimbombante, o sea que no creo que lo sea. ¿El bosque donde aparece muerto es territorio de ese estado? En principio sí. Es muy buena pregunta, ¿eh? Sí. Es muy buena pregunta. El lugar, ¿es territorio de ese estado? Es muy buena pregunta, pero hay una paradoja superior a esa. Vale. Puede que haya alguna duda que no se ha tenido en cuenta sobre la administración territorial de ese bosque donde se produce. Joder, es que cuando hay un fiscal, claro, se nota. Ya. Pero ¿dónde se puede dar este caso? Porque claro, oye, ¿cómo se celebra un juicio teniendo esa duda desde el principio y pasa un día y pasa otro día y pasa otro día y después llega la defensa y dice, no, ¿os habéis dado cuenta de que el bosque este pertenece a Groenlandia, por ejemplo? Sería poco creíble, ¿no? Sí. O sea que está muy bien eso, de lo de la duda sobre la administración territorial. Pero ¿cómo se salva entonces ahora esa paradoja? No sé, creo que hoy ya no lo vamos a hacer, pero hemos avanzado mucho, con la pregunta de Félix. Ahora con estos datos hurgando ahí en Google, yo creo que lo sacamos enseguida. Pero no decimos nada. ¿Cómo que no decimos nada? ¿De qué tipo? Sigo preguntando, ¿no? Sí, remata. No, porque digo, igual... Bueno, a ver, es que... Vale. Venga, pregunta. ¿Es una isla? Es muy buena pregunta. Es una isla, sí. Pero claro, vuelvo a lo mismo. Muy buena pregunta. Sí. Oye, desde el principio se sabe que es una isla, que no se ha convertido en una isla en los 5 días del juicio. Que desde el principio se sabe que es una isla. ¿Cómo llega después a última hora la defensa diciendo que es que esta isla pertenece a Dinamarca y no pertenece... Ya. Ahora con todo esto, y recordando la primera pregunta que había hecho la oyente del tuit, que los situaba en Islandia y que dije, no, lo de Islandia no, lo que importa es el principio. Yo creo que con esto seguro que mañana sale. Si amanece, nos vamos.
24 para las 5, 4 en Canarias. Esta sintonía hemos jugado con ella, hemos hecho alguna... No. Bro, con esta no, pero... No. Vale. Bueno, esta sintonía acomoda bien, ¿verdad? El tránsito que tenemos enseguida. Ya hemos saludado a Félix Martín y abrimos el juzgado de guardia, que tenemos hoy el tercer y último capítulo sobre el caso de Luigi Mangione. Hemos dejado a punto de caramelo ya la historia del juego de los detectives, ¿eh? Territorio, dudas sobre la propiedad administrativa de ese territorio, pero ¿cómo es posible que no se sepa desde el principio del juicio? Isla, pero ¿cómo es posible que esa circunstancia orográfica tampoco se tenga en cuenta desde el principio del juicio? Y una pregunta, bueno, se sabe que es básico lo de la circunstancia territorial, y aquella pregunta que había hecho la oyente sobre los que no se consideraba asesinados en Islandia, sobre los vascos. La primera pregunta era, ¿la víctima podría ser vasca? Y la respuesta, la que yo tenía preparada, era: no tiene por qué, pero está muy bien tirado. Ya hasta ahí puedo leer. Bueno, que hemos abierto ya línea con Luismi Pérez, nuestro meteorólogo de referencia. Edgar Parda, le queréis, lo digo porque como hay dudas a veces. No, Luismi está en directo, no está en directo. Una pregunta para hoy. ¿Qué le preguntaríamos hoy a Luismi? Si van a parar las lluvias. Venga, Luismi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Poco a poco se van las lluvias, pero todavía va a quedar alguna recóndita ya en el interior del país y en Canarias. Lo que sí que van a continuar son las nubes en las mesetas, por ejemplo, también en Extremadura, en Andalucía, tiempo bastante plomizo. En el Mediterráneo no. Seguiremos con tiempo más bien tranquilo y suave. ¿Y hoy ya no va a nevar, pero en el fondo para las estaciones de esquí tampoco es un problema el hecho que no nieve, porque tenemos los cañones de nieve producida, lo que antes se le llamaba mal la nieve artificial. Os voy a explicar básicamente cómo funcionan esos cañones. Hay que decir que cada vez son más eficientes, cada vez tienen mejor rendimiento, y gracias a esa nieve producida o cultivada, que también se la conoce así, se puede esquiar en muchos sitios del país, a la espera de que puedan caer nevadas naturales que acaben ya de afianzar el paquete nival. Hay que decir además que lejos de gastar mucha agua, es un ciclo del agua perfecto y natural. Después os lo explico. Vale, después nos hablas de paquetes, nival, y que está mal dicho, me parece, lo decimos comúnmente, nieve artificial. No se ajusta. Técnicamente no se ajusta. Oye, Félix, antes de abrir como tal lo del capítulo tercero y último de Luigi Mangione, la duda que había planteado el oyente hace un par de noches, y fíjate qué coincidencia que ayer vi un tuit de Millás, de Juan José Millás, haciendo un poco, era un tuit pregunta, denuncia de ¿quiénes son los jefes de los jueces? Iba por ahí la pregunta. ¿Un juez de la Audiencia Nacional o del Supremo tiene jefe? ¿Tiene superior, Félix? No. No tiene superior. No. Lo que pasa, cada juez es, por así decirlo, un universo propio. Lo que pasa que sí que es verdad que está la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que en teoría tú te tienes que acomodar, porque si no tu resolución judicial puede ser anulada. Pero también puede suceder que imaginaros, ¿no? El juez A resuelve en un asunto en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y tú, la persona en concreto, recurre, pero casualmente en ese caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo cambia para acomodarse a lo que acaba de hacer el juez A. ¿Os dais cuenta? En ese caso, ¿eso quiere decir que el juez A tenía que, como el Supremo es su superior, tenía que haber hecho caso? No. Porque como no es su superior, tiene derecho a emitir la resolución que quiera. Eso, ahora bien, como jurisdiccionalmente ocupa un rango superior el Tribunal Supremo o el órgano superior, la Audiencia Provincial, por ejemplo, ¿podría competencialmente anularle la sentencia? Sí. Vale. Bueno, pues pero entonces yo tengo otra duda. Bueno, y tenemos que hacer esto, lo que nos deja bien a las claras, que tenemos que hacer otro día especial de preguntas y respuestas sobre estas. ¿Qué duda tienes tú, Edgarita? Que si el juez no tiene jefe, entonces dice, pues tú te vas a ir con la cara pintada azul todo el día. Y entonces, ¿quién le...? Bueno, ya sé que está fuera y está pero a lo mejor es una interpretación de su ley, de la ley, y dice, pues tú tienes que hacer esto. Y una cosa muy loca y nadie le puede decir, pero vamos a ver. ¿Quién controla? ¿Quién controla, juez? ¿No? ¿Quién controla? El sistema, que es muy chulo, y un día tenemos que hablar de esto, que está formado por pesos y contrapesos en la jurisdicción penal. Fijaros que esto creo que lo vimos un día. Por ejemplo, en el ámbito penal, 2 elementos, la prisión provisional. Si no hay ninguna acusación que la pide, imaginaros un delito de robo. Imaginaros que no hay más acusación que el fiscal. Si el fiscal no pide la prisión, el juez no la puede acordar.
Pero si el fiscal la pide, el juez la puede acordar o no. ¿Veis cómo se van haciendo de pesos y contrapesos? En una condena, imaginaros que solo hay de acusación el fiscal, y el fiscal pide absolución, que es inocente. ¿El juez puede condenar? No. Ya. Que el fiscal pide 1 año, el juez puede poner 1 año, 10 meses, 9, 8, 7, 6, pero no puede poner más. ¿Esto qué quiere decir? Fijaros, el sistema funciona que para que se emita una sentencia de condena contra una persona tiene que darse 2 circunstancias. Una, que haya alguna acusación que lo pida, porque si no hay ninguna acusación, el juez de oficio no puede condenar. Y 2, que el juez esté convencido de la condena. Por tanto, son 2 filtros que a su vez hacen de peso y contrapeso. Bueno, pues hoy abrimos el juzgado de guardia con mi duda de si va a ser de verdad el tercer y último episodio sobre la figura de Luigi Mangione. Se admiten apuestas, ¿eh? Hombre, a ver, es que si hubiera tenido un par de preguntas más, dejamos lo del tercer episodio de Luigi Mangione y abrimos ahora mismo aquí con fluidez con los oyentes en las redes sociales, en un par de preguntas más de la cara pintada de Edgarita, no sé qué y tal. Pero bueno, eso lo haremos próximamente. A ver, hechos que se le atribuyen a Luigi Mangione, cometidos el pasado 4 de diciembre de 2024, la muerte a tiros en la puerta de un hotel en el centro de Manhattan de uno de los principales directivos de una de las más importantes compañías médicas de Estados Unidos. Hace 2 semanas repasábamos cómo fueron los hechos. Y la semana pasada, Carol Viciano. La semana pasada analizamos en qué se basó la policía para conseguir en apenas 5 días la detención de Luigi Mangione como presunto autor del asesinato del ejecutivo. Supimos qué llevaba consigo Mangione en el momento en el que la policía lo localizó en un McDonald's de Altoona, Pensilvania, a 375 kilómetros al oeste de Nueva York. Una pistola, un silenciador, ambos impresos en 3D y por tanto sin registrar, lo que se conoce como armas fantasma, un cargador, balas de 9 milímetros como las que se recogieron en el lugar del crimen, abundante dinero en efectivo, documentación falsa, así como la auténtica. Luigi Mangione también llevaba en la mochila un cuaderno y una nota manuscrita donde daba detalles de la planificación del crimen. E incluso dialogaba consigo mismo sobre por qué no había usado una bomba como arma. Argumentaba que fue para no poner en peligro más vidas, según él mismo escribió. Acabamos la semana pasada debatiendo sobre lo que significaba todo esto, la mochila, las notas, su debate, si nos daba pistas sobre el perfil criminal del personaje. Bueno, pues venga, vamos a profundizar en ese perfil. Félix nos propone además, como siempre, algo muy interesante, que analicemos ese perfil no solo desde un punto de vista biográfico, sino también de cómo ha sido juzgado, a la vez en paralelo, de cómo ha sido tratado en las redes y por las redes sociales. Pero como siempre, empecemos con el fragmento de una película, que hoy es esta. Que parece que hable de un mundo, una vida maravillosa, pero la maternidad no es así siempre. Que te acostumbres a algo no significa que te guste. Tú estás acostumbrada a mí. Película de 2011. Te levantas y ves la tele. Película con Tilda Swinton haciendo de madre. Y escuchas la radio. Te quiero, hijo. Y vas al trabajo o a clase, pero no vas a oír nada sobre eso en las noticias de las 6. Tenemos que hablar de Kevin, es esa película que no sé si tenéis presente, alguno de vosotros, si la habéis visto. No, yo no la he visto. No. Tampoco. Yo, después de que me lo propusiera ayer por la tarde Félix, he intentado verla. Pero no tenía la tarde, aguanté 12 minutos. No, en serio, muy perturbadora. Sí. Desde luego te remueve muchísimo, es algo críptica también, quiero decir que no lleva una línea de consecuencia temporal así normal, lógica, convencional para entendernos, y todo eso me ha sacudido de una manera. ¿A ti qué te pareció? Bueno, muy apropiada, desde luego, la elección. ¿Qué te pareció esa película, Félix? Yo creo que has acertado plenamente también, y por eso la había elegido. Me pasó lo mismo, Navegas en la película todo el tiempo. ¿Tú también aguantaste 12 minutos? Me costó verla. Sí, ¿verdad? Y además tengo una pregunta que haceros. Fijaros, os pongo un contexto, Navegas entre las sospechas de la madre de que su hijo es malvado y la visión del padre que siempre da una justificación a cada comportamiento cuestionable de su hijo, digámoslo así, ¿no? Esa es la dicotomía que tiene el espectador. Pero luego, como decía perfectamente Roberto, este tipo de películas me generan un enorme desasosiego o incomodidad
como día. Y os pregunto, ¿no os pasa a vosotros, Roberto, chicos, que, por ejemplo, eso, que una madre sea mala, que un niño que siempre es inocente sea un malvado? Ese tipo de películas donde cuestionan los valores inherentes a la cultura, ¿nos generan desasosiego? Sí, pero yo ya como me he pronunciado sobre mi experiencia en las últimas horas, te diré que no solo, en esta al menos no solo eso, porque yo creo que es una directora, Lynne Ramsey, no sé si lo que pretende es ir un poquito más allá, y quiero decir que el propio montaje y cómo de forma no lineal te va contando a saltos la película, ahí te mantiene también en un desasosiego plus añadido. Sí. Entonces me estaba volviendo loco. Pero bueno, perdón, responded vosotros sobre esto de la maternidad. Adriana, tú que eres madre. Sí, a mí esto me produce tanto desasosiego que no creo que durase 12 minutos. Ah, no llegas a 12 minutos. No. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿No os pronunciáis, Edgar? Yo igual. Como no soy madre, pues no... Ya, bueno, pero... Yo no soy madre, pero enseguida yo soy una persona muy compungido, yo con todo, ¿eh? O sea que sí. vengo abajo. Así que la has elegido por esa razón, ¿no? Y por el personaje también, por el personaje en sí, ¿no? Porque fijaros, yo quería cerrar como una trilogía, ¿no? En lo que esperemos que terminemos hoy. Fijaros que el primer día elegimos American Psycho, un hombre adulto psicópata, entre comillas. La semana pasada, Instinto Básico, una mujer joven psicópata, entre comillas, y hoy un niño. Y todo esto para hacernos la pregunta, otra de las grandes preguntas que a lo mejor podemos también hacernos cuando terminemos de repasar este personaje, que creo que nos hemos hecho muchas veces, si la maldad se elige, si una persona nace malo, si las dos cosas son verdad. Claro. Esto creo que también, ¿por qué siempre? Y fíjate que lo hemos hecho una tradición en Juzgado de Guardia sin saberlo. Chicos, ¿por qué siempre que hemos estudiado un asesino en serie buceamos en la infancia de la persona? Vale, aquí no lo hemos hecho del todo, ya llegará. Oye, ¿qué se ha sabido esta semana sobre la vida de Luigi Mangione, por cierto? Pues fijaros, lo primero que nos llama la atención de Luigi Mangione, chicos, es que en este caso no tiene una vida de pobreza o aparentemente de malos tratos como hemos visto en otros casos, ¿no? Nace en el seno de una familia influyente dedicada al mundo inmobiliario. Su historia familiar parece salida de una película del sueño americano. Su familia, sus abuelos creo que vienen de Italia, de Sicilia, a través del trabajo duro compran un club de campo que luego convierten en un club de golf. A partir de ahí entroncan con los negocios de las residencias de ancianos e incluso compran una emisora de radio de carácter conservador, por así decirlo. Estas son la raíz familiar de Luigi Mangione. Ya, y se educó en los mejores colegios. Eso era algo que presuponíamos ya desde el primer capítulo, pero es así, ¿no? Mejores colegios, mejores universidades norteamericanas. Efectivamente, no privadas, por supuesto. Sí. Sabéis lo que en Estados Unidos esto significa. Privado en un colegio pijo de varones en Baltimore y también en una universidad también de carácter privado, donde era uno de los alumnos con mejores notas. Ya. De su carrera laboral, a nivel laboral, ¿qué se sabe de él? Pues fíjate, por lo que he visto parece que hay aquí, yo creo todavía que se tiene que indagar más. Parece que se dedicó o comenzó como desarrollador de videojuegos, que claro, esto a gente de nuestra generación, pues imagínate, y luego ha sido también ingeniero de datos en un sitio de venta de coches por internet. Es decir, que por todo lo que ha trascendido, desde luego, no sé, tampoco es por prejuzgar o no, pero que no parece que hubiera nada que alertara de comportamientos extraños, ¿no? Luigi Mangione. Pero fíjate, a mí también me ha pasado, esto me ha hecho pensar mucho en algunos asuntos que he tenido yo, ¿no? Cuando he tenido a testigos que decían que no era esperado este comportamiento, pero luego rasquemos un poco más, intentemos profundizar. Y se dan circunstancias, chicos, que yo creo que es interesante. Hay un momento determinado, según dicen los medios de comunicación en los que he profundizado serios, donde se aleja Luigi de su entorno familiar y de amigos. De hecho, en los periódicos mencionan que en las redes sociales sus amigos preguntaban por él y manifestaban su preocupación. Yeah. Sí, esto de las redes sociales, pero luego no te llamo por teléfono. Y en segundo lugar, también hace unos meses se parece que Luigi se va a vivir a una comunidad para surfistas de Hawái. Que es una forma a veces pija, si se quiere, pero de salirse también del mundo, del sistema, ¿no? Eso es, vale. De salirse, de romper con todo.
Ya. Es cierto que el propio sospechoso llegó a tener problemas con su aseguradora médica, ¿o qué se ha sabido de esto, Félix? Esto, la policía parece que sí que informó a los medios de comunicación que en julio del 2023 había informado por las redes sociales de que había sufrido una grave lesión en la espalda que le había causado dolor, y parece, o una de las líneas de investigación es si a través de esto había tomado contacto Luigi con alguna compañía aseguradora que no le había respondido en la forma que él consideraba que le había tenido que responder. Claro, ese sería como el gran motivo, el grueso, algo muy gordo que probaría ya al menos que había como una animadversión por parte del personaje. Sin embargo, muchas veces, y tú lo sabrás, que la verdad está en los pequeños detalles. Lo digo porque se le ha dado mucha importancia a una reseña que pocos meses antes de que ocurriera lo que ocurrió, de los hechos, del asesinato, una reseña que hace Mangione por internet sobre un libro, ¿no? Total, no os podéis imaginar, chicos, ¿qué es eso? No os podéis imaginar la cantidad de cosas que la policía saca de las redes sociales de las personas, y cómo te sirven para un perfil. Vamos a ver en este caso. Me parece muy interesante porque también evidencia cómo las redes sociales son la huella de nosotros y de nuestros pensamientos. Os pongo en contexto. Luigi por internet otorga 4 estrellas a un libro titulado La sociedad industrial y su futuro. El escritor del libro es Theodor Kaczynski, no sé si lo he pronunciado bien, conocido como el autor del manifiesto Una bomba. De eso no sonaba, sí. Vale. Vamos a contar quién es este señor. A partir de los años 70, Kaczynski llevó a cabo una campaña de atentados con bombas que empezó casualmente en 1978, con 16 bombas, que mató a 3 personas e hirió a decenas de personas más, hasta que fue arrestado, chicos, casi 20 años después, en 1996. Lo curioso del asunto, y dedicaremos, os lo prometo, un juzgado de guardia a este asunto, es que en 1995 el Kaczynski propone al FBI esto es muy americano, dejar de realizar atentados si los principales periódicos americanos publicaban un manifiesto escrito por él donde este señor alertaba de los peligros del desarrollo tecnológico. Me acuerdo por la serie, no recuerdo si True Crime en Netflix, ¿verdad? Hay una serie. Y la forma, no sabía si era serie o película, pero lo he visto. Eso es, y la forma curiosa que se tiene de llegar hasta él. Pero perdona que te he cortado el relato, Félix. Nada. Pero fijaros, ¿no? En la reseña, ¿qué creéis que dice Luigi Mangione de este libro escrito por este señor? A ver, ¿qué dice? ¿Qué escribe? Pues fijaros las lecturas que puedes hacer. Dice que Kaczynski es cierto que es un individuo violento que mató a gente inocente, pero eso no quita que el libro no debe ser desestimado como el manifiesto de un lunático, sino como el trabajo de un revolucionario político extremo. Y añade, y cito textualmente: cuando todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Puede que no te gusten sus métodos, pero si ves las cosas desde su perspectiva, no es terrorismo, es guerra, es revolución. Bueno, está excusando, desde luego, está argumentando muchas cosas. Tenemos que dedicarle un juzgado de guardia a una bomber, pero está claro entonces que había señales ahí en Luigi Mangione de que algo no funcionaba bien, ¿no? Sí. Fijaros, vamos a repasar: alejamiento, no socializar, distanciamiento con su entorno, problemas médicos, soledad, empatizar con comportamientos sociópatas o extremos o narcisistas, porque es un poco todo esto, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que provoca en el fondo? Mira, yo, chicos, cuando doy tantas vueltas a cuando analizo la tranquilidad con la que muchos asesinos se enfrentan a sus crímenes, te das cuenta como muchos de ellos pasan un proceso donde la ausencia de empatía es lo que te lleva, es el camino que tú construyes. Dejas de empatizar con la sociedad hasta que conviertes a la sociedad en una cosa, o a un elemento de la sociedad en cosa, a la que puedes matar porque para ti no es una persona, es una cosa. Una mirada más de psicópata, ¿verdad? Y fuera de la empatía. Decías al principio que también te gustaría hablar de cómo se ha ido tratando en paralelo el juicio de las redes sociales sobre la personalidad y sobre lo que se le atribuye a Mangione.
Pues quiero hablar con vosotros de dos cosas. A ver si las visteis. Una, el paseillo al que sometieron a Mangione, vergonzoso, en mi opinión, desde una cultura de un Estado democrático, ¿no? ¿Os acordáis cuando llega a Nueva York y le va a recibir el alcalde de Nueva York para que le vean las cámaras de televisión como que fuera Gotha y Batman, la película de Batman? Llega en helicóptero, ¿no? Creo recordar y todo eso. Le hacen paseillo con el uniforme naranja. Lo retransmiten todas las teles, claro, evidentemente. Es el show de ese momento. Eso a mí me parece que es vergonzoso, que no lo podemos permitir. Oye, con todo esto se ha frivolizado, no digo sino el crimen en general. ¿Tú crees que se ha llegado a frivolizar o no? Dejadme que os dé algunos datos, Roberto, para valorar. En TikTok la gente publicó vídeos del recorrido que hizo el asesino por Nueva York. En Spotify empezaron a aparecer listas dedicadas al sospechoso. En Internet aparecieron donantes anónimos organizando actividades de recaudación de fondos en línea. Ha aparecido ropa de merchandising. Se le ha considerado como el asesino más sexy del mundo. El trabajador del McDonald's que llamó alertado por un cliente ha recibido amenazas de muerte. Amenazas por delatarlo, o sea, por decir, está aquí, por llamar a la policía y avisar de que estaba ahí en ese... Y las redes sociales de la empresa donde trabajaba la víctima se han llenado de mensajes de odio dirigidos a la víctima. Bueno, yo lo que me estoy preguntando es cuánto tiempo vamos a esperar. Yo creo que será poco para que salga o el True Crime, que imagino que será cuando se sustancie ya el juicio, etcétera, y la serie de ficción sobre este caso. Y tú, no sé, has reflexionado desde luego, pero ¿crees que puedes llegar a alguna conclusión de por qué crees que las redes, detrás de las redes hay personas, que por qué fomentan esa celebridad de ciertos asesinos? Vale, dejadme usaros como jurado. ¿Vosotros creéis que si Luigi Mangione, voy a ser así de claro, en vez de ser joven y guapo hubiera sido feo, hubiera sido lo mismo? No pasó así con Ted Bundy. No. Ha habido otros casos. Y ya lo decías al principio, ¿no? El hecho de que sea atractivo es también efectivamente un activo más ahí. Y luego el motivo. Si el motivo entronca con algún elemento que puedes entender, y genera... O sea, puedes enlazarle con el odio para generar odio por otro motivo contra otra persona que conecta con la víctima de alguna manera, ¿vale? ¿No creéis que esto también hace que se pueda manipular el mensaje con mucha más facilidad? Ya. Sí, claro, si hubiera sido un motivo diferente, imagínate, ¿no? Aquí desde el principio también tú nos proponías que nos preguntáramos, a ver, ¿es el Robin Hood del siglo XXI? ¿O es un perturbado? Que tampoco somos nosotros para acabar de resolver la ecuación. Pero tú tenderías a quedarte con uno u otro término, Félix. Mira, yo lo que siempre digo es que tenemos que juzgar a una persona por los hechos que ha cometido. Por los hechos que ha cometido. Las redes sociales, que tienen muchas cosas buenas, yo no voy a ser aquí el que las demonice, tienden a fomentar una ausencia de empatía, de racionalidad, de dejarte llevar por las bajas pasiones, por el histrionismo, por la irracionalidad, y eso no puede hacernos borrar el hecho de privar gratuitamente una persona a otra, y eso ya nos tiene que hacer desconectar con la persona que ha hecho ese hecho. Bueno, pues sí lo podemos cerrar, queda un cuarto y futurible capítulo, pero será cuando ya tengamos sentencia sobre el caso, para acabar de redondearlo. Y bueno, y nos queda el de una bomber, y nos queda el debate sobre si se nace malo o se elige voluntariamente la maldad, y nos queda también el preguntas y respuestas que tengan los oyentes sobre temas relativos a la justicia. Nos quedan muchas madrugadas todavía por delante. Félix Martín, fiscal, un abrazo, amigo. Un abrazo inmenso, chicos. Adiós, buenos días. Chao. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.